Hola, ¿cómo están? En este video vamos a definir un concepto súper importante que es el de extremos de una función. Vamos a hablar de lo que son los extremos de una función. De esta manera, C a F, definida en un intervalo I que contiene a un punto C. Entonces, primero, f de C es el mínimo de f en el intervalo si f de C es menor o igual a cada valor de f de x para cada x que pertenece al intervalo. En cambio, f de C es el máximo valor de f en el intervalo si f de C es mayor o igual que f de x para todo x que pertenezca al intervalo. Los máximos y mínimos de una función en un intervalo son los que se llaman valores extremos o simplemente extremos de la función. El mínimo y el máximo de una función en un intervalo también se llaman mínimo absoluto y máximo absoluto en el intervalo, para que los puedan buscar con todos los nombres que tienen. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, supongamos que tenemos esta función graficada en un intervalo cerrado que es el -1, 2, ¿correcto? Es nuestro intervalo cerrado donde la función además es continua. Entonces, por ejemplo, el valor mínimo de la función vemos que es el valor 0 para x, 1 para y, mientras que el valor máximo de la función es justo uno de los bordes del intervalo, es el punto 2 para x, 5 para y. Veamos este otro ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la misma función, pero ahora nos dice que es continua en el intervalo que es abierto, no en el cerrado. Entonces, en esta función tenemos un mínimo, pero en este caso, como el intervalo que estamos considerando es abierto, ¿sí? El punto que teníamos antes ahora no es el máximo de la función. Finalmente, si consideramos este otro caso donde tenemos una función que no es continua en el intervalo, ¿sí? El punto que encontramos no es el mínimo de la función, el punto que teníamos antes, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta función que definimos ahora no es continua en el origen. De manera que sí tiene un máximo pero no tiene un mínimo, entonces no se están cumpliendo las condiciones del teorema. De esta manera podemos comparar nuestros tres ejemplos que mostramos, donde tenemos el máximo y el mínimo dentro del intervalo o donde tenemos intervalos que son abiertos o intervalos donde la función no es continua. Resumamos las estrategias para determinar los extremos en un intervalo cerrado. Para determinar los extremos de una función continua en un intervalo cerrado AB hay que seguir estos pasos. Primero, se encuentran los puntos críticos de la función en el intervalo abierto. Segundo, se evalúa la función en cada punto crítico de los que encontramos en el intervalo abierto. Luego, se evalúa la función en cada punto extremo de AB, ¿sí? Quiere decir en los bordes del intervalo. De esta manera, el punto más pequeño de todos estos valores que encontremos va a ser el mínimo y el punto más grande de todos estos valores que encontremos va a ser el máximo. Es importante aclarar un teorema, que es el teorema de valor extremo, que nos dice que si f de x es continua en el intervalo cerrado AB, entonces la función tiene tanto un mínimo como un máximo en dicho intervalo.